La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esta es la regla de los hombres de guerra. La guerra comenzará cuando los hijos de la luz lancen su ataque contra la heredad de los hijos de las tinieblas, contra el ejército de Belial, contra las guerrillas de Edom, de Moab y de los amonitas, contra los ejércitos de Sidón y de los filisteos, y contra las guerrillas de los quiteos de Asiria y su gente, que acudirán en auxilio de los violadores del pacto. Los descendientes de Leví, de Judá, los exiliados del desierto, combatirán contra ellos, contra todo su ejército y todas sus guerrillas, cuando los exiliados hijos de la luz vuelvan del desierto de los pueblos para acampar en el desierto de Jerusalén. Y después de la batalla avanzarán de allí contra todas las tropas de los quiteos que se hallan en Egipto. Y cuando él considere el momento oportuno, saldrá con grande cólera a combatir contra los reyes del norte para exterminar y destruir completamente el poder de Belial. Ese será el tiempo de la salvación del pueblo de Dios, el tiempo señalado para que asuman el dominio todos cuantos pertenecen a Dios y para la aniquilación eterna de todos los que pertenecen a Belial. Habrá un pánico enorme entre los descendientes de Jafet. Asiria caerá sin nadie que la socorra. La dominación de los quiteos desaparecerá al ser vencida la maldad, sin dejar ningún resto, y de todos los hijos de las tinieblas no habrá ningún superviviente. La verdad y la rectitud alumbrarán todos los confines del mundo, y seguirán alumbrando hasta que termine por completo la era de las tinieblas. Luego, en la era de Dios, esplenderá su eminente majestad por todos los tiempos de la eternidad para bienestar, bendición, honor, gozo y longevidad de todos los hijos de la luz. El día que caigan los quiteos habrá un encuentro y tremenda carnicería ante el Dios de Israel. Porque ese es el día designado por él desde mucho antes para la guerra de exterminio de los hijos de las tinieblas. En él chocarán con gran carnicería la congregación de los seres divinos y la asamblea de los hombres. Los hijos de la luz y los del partido de las tinieblas lucharán en apretados bloques, el día del desastre, con estruendo de enorme gentío y los gritos de guerra de los seres divinos y de los hombres, para poner de manifiesto el poder de Dios. Será tiempo de angustia y apremio para el pueblo redimido por Dios. De todas sus angustias ninguna será como esta, desde que se desencadene súbitamente hasta que culmine en la eterna redención. El día de su batalla contra los quiteos saldrán a la matanza. En esa batalla, 3 veces los hijos de la luz tendrán la suerte de imponer su fuerza y propinar golpes a la maldad. Pero 3 veces también el ejército de Belial reunirá suficiente fuerza para repeler al pueblo de Dios. Los escuadrones de infantería harán perder el ánimo, pero el poder de Dios infundirá fortaleza a los hijos de la luz. La 7ª vez la poderosa mano de Dios someterá a la heredad de los hijos de las tinieblas, a todos los ángeles de su dominio y a todos los miembros de su pacto. La gloria de Dios, en la compañía de los santos, refulgirá en la ayuda impartida a los hijos de la luz, varones fieles, para aniquilación de los hijos de las tinieblas, heredad de Belial, multitud enorme, echarán mano. Servicios religiosos de campaña. Los jefes de familia de la congregación, 52. A los jefes de los sacerdotes se les asignará rango después del sacerdote en jefe y de su segundo, 12 jefes sacerdotales que oficiarán continuamente delante de Dios. Los jefes de servicio serán 26 y oficiarán en sus respectivos deberes. Después de ellos, vendrán los jefes de los levitas, para oficiar de continuo, en número de 12, uno por cada tribu, y los jefes de sus servicios oficiarán cada uno en su puesto. Vendrán después de ellos los jefes de las tribus y los jefes de familia de la congregación, los cuales estarán apostados continuamente en las puertas del santuario. Los jefes de sus servicios, con los alistados bajo su mando, asumirán sus puestos para atender lo relativo a sus festividades, sus novilunios, los días de reposo y todos los demás días del año, y deberán ser de 50 años arriba de edad. Estos deberán prestar servicio para los holocaustos y sacrificios, preparando el incienso agradable para beneplácito de Dios, ofreciendo expiación por la congregación de Dios, y alimentándose siempre delante de Él en la gloriosa mesa. Todas estas reglas, sin embargo, se aplicarán solo en el tiempo establecido del año de la condonación de deudas. Deuteronomio 15:1. Movilización y planes de campaña. En los 33 años restantes de la guerra, los varones de renombre serán convocados a reunión solemne, y de todos los jefes de familia de la asamblea se escogerán guerreros para todos los países de los gentiles.
De todas las tribus de Israel deberán reclutar anualmente soldados que salgan a campaña de acuerdo con las estipulaciones de la guerra. Pero durante los años de la condonación no deberán ser movilizados para la campaña, por ser tiempo sabático de reposo para Israel. En el año 35 de servicio se harán los preparativos de guerra, que durarán 6 años, con la asamblea entera participando en ellos. Durante los 29 años restantes la guerra se llevará a cabo en campañas por separado. El primer año se combatirá contra Aram Naharayim, el segundo, contra los habitantes de Lod, el tercero, contra el resto de los de Aram, y contra Uz, Hul, Togar y Mesa, que están allende el Éufrates, el cuarto y el quinto, contra los habitantes de Arpaxad, el sexto y el séptimo, contra todos los asirios, los persas y los orientales, hasta el gran desierto, el octavo, contra Elam, el noveno, contra los ismaelitas y los quetureos. En los 10 años restantes, la guerra se dividirá en campañas contra todos los descendientes de Cam, según todos los territorios donde habitan. Y en los 10 años que quedan, la guerra se dividirá en campañas contra todos los pueblos donde habitan, trompetas el toque de atención para todas sus tareas, para su inspección, y piquetes al toque de trompetas. Reglamento para las trompetas. Orden de batalla, y toques de reunión de las trompetas cuando se rompan las hostilidades con el avance de la infantería, y los toques de trompeta para el ataque, la emboscada, la persecución cuando el enemigo haya sido derrotado, la reunión y el regreso de la batalla. En las trompetas que toquen a reunión de la asamblea se inscribirá. Convocados por Dios. En las que toquen a reunión de jefes se inscribirá, oficiales de Dios. En las de reclutamiento, filas de Dios. En las de los varones de renombre. Jefes de familia de la asamblea. Cuando se reúnan en la casa de reuniones. Prescripciones de Dios para el Santo Consejo. En las de los campamentos. Paz de Dios en los campamentos de los consagrados a Él. En las de levantar el campo. Poderosos actos de Dios para desbaratar al enemigo y poner en fuga a los que aborrecen la rectitud, y retiro de sus actos de bondad en el caso de los adversarios de Dios. En las trompetas para la formación de batalla se inscribirá. Formaciones de los escuadrones de Dios para la venganza de su ira sobre todos los hijos de las tinieblas. En las de reunión de la infantería, cuando se rompan las hostilidades, para avanzar contra las líneas enemigas. Recordatorio de la venganza en el tiempo fijado por Dios. En las del ataque. La mano poderosa de Dios en la batalla para hacer caer muertos a todos los infieles. En las de la emboscada. Los misterios de Dios para la destrucción de la maldad. En las de la persecución. Dios ha derrotado a todos los hijos de las tinieblas, su ira no se retirará hasta acabar con ellos. En las de la retirada, cuando regresen de la batalla para realinearse. Dios reúne. Y en las del camino de regreso de la batalla contra el enemigo, para entrar en la asamblea de Jerusalén. Júbilo de Dios por haber vuelto en triunfo. Reglamento para los estandartes. Regla para los estandartes de toda la asamblea, por secciones de reclutamiento. En el gran estandarte que va a la cabeza de todo el ejército se inscribirá. Pueblo de Dios, junto con los nombres de Israel y Aarón, y los nombres de las 12 tribus de Israel en el orden de su genealogía. En los estandartes de los jefes de los campamentos de las 3 tribus se inscribirá, en el estandarte de la tribu, bandera de señales de Dios, y el nombre del comandante de sus clanes, nombre del comandante de la división y los nombres de los jefes de sus compañías. En el estandarte. En el estandarte de Merari, se inscribirá, tributo para Dios, el nombre del jefe de Merari y los nombres de los jefes de sus batallones. En el de cada batallón. Ira de Dios, con furor, contra Belial y los de su heredad para que no les quede ningún superviviente, el nombre del jefe del batallón y los nombres de los jefes de sus compañías. En el de cada compañía. De parte de Dios viene el poder de la batalla contra todo pecador, el nombre del jefe de la compañía y los nombres de los jefes de sus pelotones. En el de cada pelotón. Ha cesado la resistencia de los malvados, por la potencia de Dios, el nombre del jefe del pelotón y los nombres de los jefes de sus piquetes. Y en el estandarte de cada piquete. Epinicio de Dios, acompañado con arpa de cacorde, el nombre del jefe del piquete y los nombres de los 9 hombres adscritos a su mando.
Cuando marchen a la batalla inscribirán en sus estandartes: verdad de Dios, rectitud de Dios, gloria de Dios, juicio de Dios, hora de Dios, pánico de Dios, matanza de Dios, y después con exactitud todos sus nombres. Cuando regresen de la batalla, inscribirán en ellos: sublimidad de Dios, grandeza de Dios, elogio de Dios, gloria de Dios, con todos sus nombres exactamente. Regla para los estandartes de la asamblea. Cuando salgan a campaña inscribirán en su primer estandarte: Asamblea de Dios; en el segundo, Campamentos de Dios; en el tercero, Tribus de Dios; en el cuarto, Clanes de Dios; en el quinto, Escuadrones de Dios; en el sexto, Congregación de Dios; en el séptimo, Convocados por Dios; en el octavo, Ejércitos de Dios, e inscribirán también con exactitud sus nombres, en el debido orden. Cuando se aproximen ya a la batalla, inscribirán en ellos: guerra de Dios, venganza de Dios, pleito de Dios, retribución de Dios, fuerza de Dios, recompensa de Dios, potencia de Dios, aniquilación, por Dios, de todas las fútiles naciones. Y además, con exactitud, todos sus nombres se inscribirán en ellos. Cuando regresen de la batalla, inscribirán en ellos: salvación de Dios, victoria de Dios, ayuda de Dios, apoyo de Dios, elogio de Dios, gracias a Dios, alabanza a Dios, paz de Dios. Regla para las medidas. El estandarte de toda la asamblea tendrá 14 codos de largo, 10 codos, 12 codos, 11, 10, 9 codos. El estandarte del piquete. En el escudo del jefe de toda la asamblea inscribirán su nombre y los de Israel, Leví y Aarón, así como los de las 12 tribus de Israel en el orden de su genealogía y los de sus 12 respectivos jefes. Formación de batalla. Regla para el orden de los escuadrones de combate, una vez que se hayan completado sus efectivos. Para la formación de un frente completo de batalla, la línea se cerrará con 1000 hombres, dispuestos en 7 filas del frente, formadas cada una en tal orden que los hombres queden colocados uno tras otro. Todos ellos estarán equipados con escudos de bronce, pulidos como espejos. El escudo estará cercado por un borde festoneado y artísticamente diseñado como un entrelazado guarnecido de oro, plata, bronce y piedras preciosas, semejando un mosaico policromo, obra de experto orfebre. El largo del escudo será de 2 codos y medio, y su ancho de 1 y medio. En la mano portarán una lanza y una espada. La lanza tendrá 7 codos de largo, de los cuales la punta, incluyendo su casquillo, será de medio codo. El casquillo llevará 3 anillos cincelados en forma de festón, como el borde del escudo, guarnecido de oro, plata y bronce, finamente diseñado como un entrelazado. El diseño del anillo, por ambos bordes, llevará un cerco de piedras preciosas de colores variados, obra de experto orfebre, y una espiga. Entre los anillos, el casquillo irá estriado a manera de una columna hecha con arte. La punta será de hierro blanco brillante, obra de experto orfebre. La espiga de oro puro irá en el centro de ella, apuntando hacia el extremo superior. Las espadas serán de hierro puro, refinado en el crisol y pulidas al blanco de modo que parezcan espejos, obra de experto forjador. Con figura de espiga llevarán por uno y otro lado de su hoja una aplicación de oro puro, así como 2 estrías rectas dirigidas hacia la punta. El largo de la espada será de codo y medio, y su ancho de 4 dedos. El ancho de su curvatura será de 4 pulgares, la longitud hasta la curvatura será de 4 palmos, y de ahí hasta la punta la curvatura será de 5 palmos más. La empuñadura de la espada será de hueso puro, artísticamente trabajada, con un diseño policromo de oro, plata y piedras preciosas. Maniobras de los combatientes. Cuando se pongan en pie los sacerdotes, se alinearán en 7 filas, una tras otra. De ahí, 30 codos, lugar en que estarán los varones, hacia los hombres del frente, 7 veces, y regresarán a sus posiciones. Después de ellos avanzarán 3 escuadrones de infantería y tomarán posiciones entre las formaciones. El primer escuadrón lanzará contra la formación enemiga 7 jabalinas de combate. En la punta de la primera jabalina se inscribirá: relámpago de la lanza de la potencia de Dios; en la de la segunda, dardos sanguinarios para hacer que caigan muertos por la ira de Dios; y en la de la tercera, llama de la espada que devora a los pecadores heridos por la justicia de Dios. Todos estos lanzarán sus armas 7 veces y luego volverán a sus posiciones.
Después de ellos avanzarán 2 escuadrones de infantería y tomarán posiciones entre las dos formaciones. El primer escuadrón irá equipado con lanza y escudo, y el segundo con escudo y espada para hacer que caigan muertos sus enemigos por la justicia de Dios, y para doblegar la línea enemiga por la potencia de Dios, para dar a todas las fútiles naciones el pago que merece su maldad. Y así será para el Dios de Israel la soberanía real, y entre los consagrados de su pueblo hará proezas. También 7 escuadrones de caballería ocuparán posiciones a la derecha y a la izquierda de la línea de batalla, sus efectivos se situarán a uno y otro flancos, 700 jinetes de un lado y 700 del otro. 200 jinetes avanzarán con 1000 hombres de la línea de la infantería, y así tomarán posiciones por todos los lados del campamento. El total será de 4600. Habrá además 1400 caballos asignados a los oficiales de las líneas, 50 para cada una, de modo que los soldados de caballería junto con los oficiales a caballo, sumarán 6500 por tribu. Todos los caballos que entren en batalla acompañando a la infantería deben ser enteros, veloces, suaves de boca, de largo aliento, que hayan cumplido la edad requerida, adiestrados para la guerra, que no se asusten con ninguna clase de ruido ni con cosa alguna que vean. Los que los montan deben ser valientes y aguerridos, jinetes diestros, de comprobada edad entre los 30 y los 45 años. Pero los oficiales montados de las líneas deberán tener entre 40 y 50 años de edad. Ellos, corazas, cascos y musleras, y equipados con rodelas y lanzas con una longitud de, y arco, flechas y jabalinas de combate. Todos ellos preparados para guerrear y para derramar la sangre de los que han de ser muertos a causa de su culpa. Estos serán. Los oficiales deberán tener entre 40 y 50 años de edad, los prefectos de los campamentos entre 50 y 60, los comisarios entre 40 y 50 también, y los encargados de despojar a los muertos, recoger el botín, limpiar el terreno, cuidar el bagaje y preparar las provisiones, deberán tener todos ellos entre 25 y 30 años de edad. A ningún jovenzuelo o mujer se permitirá entrar en el campamento desde la salida de Jerusalén a campaña hasta el regreso. Tampoco podrá ningún cojo, ciego, baldado, que tenga alguna tara corporal permanente o esté afectado por alguna impureza física, acompañar al ejército a la guerra. Todos deben ser hombres alistados voluntariamente para la guerra, intachables en cuerpo y espíritu y aprestados para el día de la venganza. Ningún hombre que no se haya purificado de una emisión seminal podrá acompañarlos en el ataque el día de la batalla, porque los santos ángeles van con su ejército. Además, debe haber una distancia entre todos sus campamentos y el sitio que sirva de letrina como de unos 1000 codos, de modo que ninguna indecorosa desnudez pueda verse en los alrededores de ninguno de ellos. Cuando los escuadrones de combate se formen para enfrentarse con el enemigo, una línea frente a la otra, del espacio central de la formación general avanzarán al lugar que media entre las líneas. 7 sacerdotes descendientes de Aarón, ataviados con vestiduras de lino blanco, una túnica de lino y calzones de la misma tela, y ceñidos con una faja de lino fino torcido, de púrpura violeta, púrpura roja, grana y carmín, de diseño policromo, artísticamente trabajada. Y en la cabeza llevarán turbantes. Estas son vestiduras para la guerra, que al santuario no deben introducirse. Uno de los sacerdotes avanzará al frente de todos los hombres de la formación para darles ánimo en la batalla. Los otros 6 tendrán en la mano las trompetas de reunión, las del recordatorio, las de atención, las de persecución y las de retirada. Cuando los sacerdotes avancen a situarse entre las líneas, con ellos avanzarán 7 levitas llevando en la mano 7 cuernos de carnero, y 3 intendentes de entre los levitas irán delante de los sacerdotes y los levitas. Entonces los sacerdotes tocarán las 2 trompetas de reunión, para la batalla sobre 50 escuderos. Entonces 50 soldados de infantería avanzarán desde uno de los espacios entre las líneas, levitas intendentes. Y con todos, línea tras línea, avanzarán al igual que todos los prefectos, infantes procedentes de los espacios entre las líneas, y tomarán posiciones entre las 2 líneas de la batalla. Desarrollo del combate. Las trompetas seguirán sonando para dirigir a los honderos hasta que hayan terminado de lanzar 7 veces. Después los sacerdotes les darán con las trompetas el toque de retirada, y ellos volverán al lado de la línea de combate primera, para ocupar de nuevo allí sus posiciones.
Los sacerdotes tocarán luego las trompetas de reunión, y entonces avanzarán 3 escuadrones de infantería saliendo de los espacios intermedios, y ocuparán posiciones entre las líneas, y en sus flancos se situarán jinetes a derecha e izquierda. Entonces los sacerdotes darán con las trompetas un toque prolongado para disponerse en orden de batalla, y las columnas se desplegarán a sus respectivas líneas, cada una a su posición. Y una vez que hayan tomado posiciones en 3 líneas, los sacerdotes les darán un segundo toque de guerra, esta vez suave y sostenido, para emprender la marcha al paso acercándose a las líneas enemigas. Echarán mano entonces a sus armas, y los sacerdotes darán con las 6 trompetas de ataque un toque agudo e intermitente para dirigir la batalla. Los levitas y todo el cuerpo de tocadores de cuernos lanzarán, por su parte, un formidable toque de guerra para intimidar al enemigo, y a su señal saldrán disparadas las jabalinas para hacer caer muertos. Luego cesará el toque de los cuernos, pero con las trompetas los sacerdotes seguirán dando el toque agudo e intermitente para dirigir la batalla hasta que se hayan atacado las líneas enemigas 7 veces, después de lo cual los sacerdotes darán con sus trompetas de retirada un toque suave, prolongado y sostenido. Este es el reglamento según el cual los sacerdotes darán los toques de trompeta a los 3 escuadrones. Al primer ataque, los sacerdotes, levitas y todo el cuerpo de tocadores de cuernos darán un toque de guerra formidable para dirigir la batalla, y los sacerdotes les tocarán con las trompetas, y ocuparán sus posiciones en la formación, y se ocuparán en los muertos. Comenzarán a hacer caer muertos en lucha cuerpo a cuerpo. Todo el ejército dejará de alzar sus gritos de guerra, pero los sacerdotes continuarán tocando con las trompetas la señal de ataque, para dirigir la batalla hasta que el enemigo haya sido derrotado y obligado a volver la espalda. Los sacerdotes continuarán dirigiendo la batalla. Y cuando el enemigo haya sucumbido ante ellos, tocarán las trompetas de reunión, y entonces acudirán a ellos los de la infantería, saliendo de entre las líneas del frente. 6 escuadrones tomarán posiciones con el escuadrón que ha entablado combate, formando así un total de 7 líneas, 28.000 combatientes además de 6.000 jinetes. Todos ellos perseguirán al enemigo para exterminarlo, en el combate de Dios, con destrucción eterna. Los sacerdotes les darán con sus trompetas el toque de persecución, y las tropas se distribuirán a manera de poder atacar al enemigo en su totalidad, persiguiéndolo hasta exterminarlo. La caballería por su parte lo obligará a volver a donde se libra la batalla hasta su completa destrucción. Mientras caen los muertos, los sacerdotes seguirán dando los toques a distancia. No deben penetrar entre los muertos a contaminarse con la impura sangre de estos. Porque los sacerdotes son santos y no deben profanar el óleo con que fueron ungidos como sacerdotes con la sangre de gentiles que nada valen. Regla para los cambios en el orden de batalla de los escuadrones de combate, para formar la posición, un semicírculo con torres, arco ligeramente tenso con columnas salientes y alas sobresalientes por ambos flancos de la línea para intimidar al enemigo. Los escudos de las torres tendrán 3 codos de largo, y sus lanzas serán de 8 codos de largo. Las torres avanzarán saliendo de la línea. La torre tendrá 100 escudos de un lado y 100 del otro, así que con el tercero, el del frente, quedará circundada por 300 escudos. La torre deberá tener 2 espacios intermedios, uno en su línea de la derecha y otro en la de la izquierda. En todos los escudos de las torres se pondrá una inscripción, en los de la primera, Miguel, en los de la segunda, Gabriel, en los de la tercera, Sariel, y en los de la cuarta, Rafael. Miguel y Gabriel a la derecha, Sariel y Rafael a la izquierda, les pondrán emboscada. Liturgia de campaña. Para purificar nuestro campamento y preservarlo de toda indecencia y maldad, ya que Moisés nos enseñó que tú estás entre nosotros, oh Dios grande y terrible, para convertir en botín a todos nuestros enemigos delante de nosotros. Y desde entonces nos enseñó para todas nuestras generaciones, diciendo, cuando estén próximos a entablar combate, el sacerdote se pondrá en pie y le hablará al pueblo así: oye, Israel. Están próximos hoy a entablar combate contra sus enemigos. No tengan miedo ni se acobarde su corazón. No entren en pánico ni se atemoricen de ellos. Porque su Dios marcha con ustedes a pelear por ustedes contra sus enemigos, a fin de darles la victoria. Nuestros comisarios hablarán a todos los que se preparan para la batalla, con bien dispuesto corazón, para fortalecerlos con la potencia de Dios,
Y hacer que se retiren todos los acobardados e infundir ánimo a todo el conjunto de esforzados combatientes. Es como tú dijiste por conducto de Moisés, cuando en su país entren en guerra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma con las trompetas, para que se les recuerde delante de su Dios y se les libre de sus enemigos. Números 19. ¿Quién como tú, oh Dios de Israel, en los cielos y en la tierra, que iguale tus poderosas obras y tu formidable poder? ¿Quién como tu pueblo Israel, al cual escogiste para ti de los pueblos de todos los países? Pueblo de los santos del pacto, instruido en el estatuto, entendido en juicio y saber, obediente a la voz de la majestad, que ha visto a los ángeles santos, cuyo oído está abierto y escucha cosas profundas? Tú, oh Dios, has creado la extensión de los cielos, la hueste de los luminares, las tareas de los espíritus, el dominio de los santos, los almacenes esplendorosos del tesoro de las nubes. Tú eres quien creó la tierra y las leyes que la dividen en páramo y en estepa, y todo lo que produce, con los cauces que abren sus aguas, la circunferencia de los mares, el depósito de los ríos, y la división de los océanos, las formas animales y de aves, la figura del hombre, y las generaciones de su linaje, la confusión de las lenguas, la dispersión de los pueblos, la residencia de los clanes, y las heredades de los países, las santas festividades, el ciclo de los años y los tiempos eternos. Estas tus maravillas las hemos sabido por la comprensión de ti que por gracia nos has concedido. Inclina, te rogamos, tu oído a nuestro gemido, a tu templo glorioso. Porque tuya es la guerra, y por la fuerza de tu mano han sido destrozados sus cadáveres sin que haya quien los sepulte. Y a Goliat el de Gat, poderoso guerrero, entregaste en manos de David tu siervo, porque éste confiaba en tu gran nombre y no en la espada ni la lanza. Porque tuya es la guerra, y él a los filisteos derrotó muchas veces por tu santo nombre. También muchas veces nos has librado por mano de nuestros reyes, a causa de tu misericordia y no conforme a nuestras obras que inicuamente hemos cometido ni a nuestros actos de rebeldía. Tuya es la guerra, y de ti viene la potencia. No es de nosotros ni de nuestra fuerza ni de la fortaleza de nuestra mano el realizar hechos poderosos, sino por tu fuerza y por el poder de tu potencia formidable. Como nos lo declaraste desde antaño, un astro ha salido de Jacob, un cetro se levanta de Israel. Traspasa las sienes de Moab, la coronilla de todos los hijos de Set. Domina desde Jacob y extermina a los supervivientes de la ciudad. El enemigo se convierte en posesión, e Israel se muestra poderoso. Por medio de tus ungidos, que contemplan tus decisiones, nos revelaste la hora de las batallas que emprende tu poder para que seas glorificado triunfando de nuestros enemigos, al abatir a las cuadrillas de Belial, las 7 naciones fútiles, por medio de los pobres a quienes has redimido, dándoles respiro y bienestar en tu admirable potencia. El corazón acobardado se ha abierto a la esperanza. Hiciste con los enemigos lo que con el faraón y los oficiales de sus carros en el mar de los juncos. A los de espíritu quebrantado los harás arder como antorcha en paja, consumiendo la maldad sin detenerse hasta que el pecado haya sido aniquilado. Desde la antigüedad nos anunciaste la hora señalada para la poderosa acción de tu mano contra los quiteos, diciendo, caerá Asiria, mas no por espada de hombre, una espada no de hombre la devorará. Isaías 31:8. Pues entregarás en manos de los pobres a enemigos de todos los países, y por medio de los postrados hasta el polvo, abatirás a los poderosos de los pueblos, para hacer recaer el merecido de los malvados sobre la cabeza, para ejecutar en todos los humanos el justo juicio de tu verdad, y hacerte de un nombre eterno entre el pueblo y sus batallas. Demostrarás tu grandeza y santidad a los ojos del resto de las naciones, para conocimiento, ejecutarás tus sentencias contra Gog y toda su asamblea, la llamada. Pues los combatirás desde los cielos, sobre ellos para su confusión, pues la multitud de los santos está en los cielos, y los ejércitos de ángeles en tu santo dominio, para alabar el nombre tuyo. Y a los elegidos de un pueblo santo los has constituido para ti en comunidad. La lista de los nombres de todos sus ejércitos la tienes tú en tu santa morada, y los ángeles del cielo están en tus gloriosos dominios. Con un buril vivo has grabado para ellos los generosos beneficios de tu bendición y tu pacto de paz, que tú serás su rey por todas las épocas de la eternidad, que dirigirás los ejércitos de tus escogidos, sus batallones y sus divisiones, junto con tus santos y con el ejército de tus ángeles, y que predominarás en la batalla para subyugar a los rebeldes de la tierra cuando entables tus juicios,
Y los escogidos de los cielos reciban tus bendiciones. Tú, oh Dios, te levantas en la gloria de tu reinado, y la asamblea de tus santos está entre nosotros para ayuda eterna. Expresamos desprecio por los reyes, burla y desdén por los poderosos. Porque el Señor es santo, y el Rey glorioso está con nosotros, el pueblo de sus santos. Los guerreros del ejército angélico están entre nuestros reclutados, el poderoso guerrero está con nuestra asamblea, y la hueste de sus espíritus con nuestra infantería y nuestra caballería. Son como un banco de nubes, como nubes de rocío que vienen a cubrir la tierra, y como aguacero copioso que riega juicio sobre todo lo que en ella crece. Levántate, oh poderoso. Llévate tus cautivos, varón glorioso. Toma tu botín, hacedor de proezas. Pon tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y tu pie sobre los montones de muertos. Destroza a las naciones tus adversarias y tu espada devore los cuerpos de los culpables. Llena de gloria tu tierra y tu heredad de bendición. Haya multitud de ganados en tus parcelas, plata, oro y piedras preciosas en tus palacios. Oh Sión, alégrate muchísimo, y muéstrate entre cantos de alegría, oh Jerusalén. Exáltense, todas ustedes, ciudades de Judá. Mantén abiertas siempre tus puertas para que pueda entrar en ti la riqueza de las naciones. Sirva ante sus reyes y prosternense ante ti cuantos te humillaron, para el polvo de tus pies lamer. Oh hijas de mi pueblo, levanten la voz con cantos de alegría, enjóllense de espléndidas joyas y rijan los reinos hasta que aparezca el Rey de Israel para reinar eternamente, guerreros valerosos. Jerusalén, sobre los cielos, Señor, y sus hermanos los sacerdotes y levitas, y todos los ancianos de la regla con él. Ocupando su puesto, bendecirán al Dios de Israel, y todas sus fieles obras, y maldecirán allí mismo a Belial y a todos los espíritus de su partido. Tomarán la palabra para decir, bendito sea el Dios de Israel por todos sus santos designios y por sus fieles obras. Y benditos sean todos los que lo sirven con rectitud y lo conocen por la fe. Maldito sea Belial por sus designios hostiles, y execrado por su culpable dominio. Y malditos sean todos los espíritus de su partido por sus designios malvados, y execrados por todas las impuras obras de su inmundicia. Pues ellos son la heredad de las tinieblas, pero la heredad de Dios está destinada a la luz eterna. Tú eres el Dios de nuestros antepasados. Bendeciremos tu nombre para siempre. Somos pueblo de Dios. Hiciste pacto con nuestros antepasados y lo has mantenido con sus descendientes para todas las épocas, a perpetuidad. En todas sus gloriosas decisiones ha habido recuerdo de tu reinado entre nosotros para socorrer al remanente de tu pueblo y a los supervivientes de tu pacto, para que refieran tus fieles obras y los actos de justicia de tu poder maravilloso. Tú, oh Dios, nos has redimido para ti, a fin de que seamos un pueblo eterno, y nos has distinguido como heredad de luz, conforme a tu fidelidad. Desde la antigüedad comisionaste al jefe de la luz para ayudarnos, y escogiste a los hombres rectos y a todos los espíritus fieles para ponerlos bajo su dominio. Pero hiciste a Belial, el ángel de la enemistad, para la fosa, y lo escogiste con sus ayudantes y su consejo para ser causa de maldad y culpa. Y todos los espíritus de su heredad son ángeles de destrucción, siguen las leyes de las tinieblas, y a éstas se dirigen aún a sus deseos. Pero nosotros, los de tu fiel heredad, nos alegraremos por tu mano poderosa, nos regocijaremos por la victoria que nos das, nos llenaremos de júbilo por tu ayuda y saltaremos de alegría por tu paz. ¿Quién, oh Dios de Israel, te iguala en fuerza? Asiste a los pobres tu mano poderosa. ¿Qué ángel y qué jefe puede prestar la ayuda que tú das con tus hechos? Pujes desde la antigüedad te designaste el día del encuentro, para hacer tu verdad prevalecer, destruir la culpa, abatir las tinieblas, hacer prevalecer la luz y, en la comunidad de Dios, en su eterno puesto, aniquilar a todos los hijos de las tinieblas y llevar gozo a todos los hijos de la luz, pues tú destinaste, como el fuego de tu furor contra los ídolos de Egipto. Y después, cuando hayan vuelto de la mortandad, de regreso en el campamento, todos deberán cantar alegremente el himno al regreso. A la mañana siguiente lavarán bien sus vestidos, se limpiarán la sangre de los cadáveres de los culpables, y volverán a ocupar el puesto de la línea, en el cual estaban formados antes de que cayeran los muertos del enemigo. Allí bendecirán todos al Dios de Israel y enaltecerán su nombre.
Bendito sea el Dios de Israel que se ha mantenido leal a su pacto y las promesas de salvación hechas al pueblo que ha redimido. Ha convocado a los que titubean a realizar proezas admirables, pero juntado a la asamblea de los gentiles para destruirlos sin que nadie quede de ellos. Ha encumbrado en el juicio a los que habían perdido el ánimo y abierto la boca de los mudos para cantar alegremente sus proezas. Las manos débiles ha adiestrado para la guerra, dado fuerzas a los de rodillas vacilantes para que se mantengan firmes en su puesto, y fortalecido la cintura de los de espaldas encorvadas. Por medio de los pobres en espíritu derretirá y destruirá los corazones duros, y por medio de los de conducta intachable todas las naciones malvadas tendrán fin, sin quedar en pie uno solo de sus guerreros. Nosotros, el remanente de tu pueblo, alabaremos tu nombre, oh Dios leal y amoroso, que guardas el pacto hecho con nuestros padres, y que en todas nuestras generaciones has otorgado tu amorosa lealtad al remanente de tu pueblo. Bajo el dominio de Belial y de todos los secretos designios de su enemistad, no logró arrojarnos de tu pacto. Tú has repelido de delante de nosotros a los espíritus de su heredad, y mientras se daban a la maldad los hombres sujetos a su dominio, tú protegiste a tus redimidos. Tú levantaste con tu fuerza a los caídos, pero a los encumbrados destrocaste con tu poder. Nadie podrá salvar a ninguno de sus guerreros ni habrá refugio para sus más veloces hombres. A sus colmados de honores les darás como pago la deshonra, y su vana existencia se convertirá en nada. Mas nosotros, en cambio, tu pueblo santo, alabaremos tu nombre por tus fieles obras. Y por tus hechos poderosos exaltaremos continuamente tu nombre, los tiempos y temporadas de tus eternos testimonios, al venir el día y la noche, y a la partida de la tarde y de la mañana. Pues grandioso es el ademán de tu mano, y maravillosos los misterios en tus alturas, desde el polvo levantas hasta ti, y haces caer desde el sitio de los dioses. Levántate, levántate, oh Dios de dioses, y álzate por tu poder. A todos los hijos de las tinieblas. La luz de tu majestad, sol ardiente, para quemar. Pues será un tiempo angustioso para Israel, declamación de guerra contra todos los gentiles. La heredad de Dios tendrá la redención eterna, pero todas las naciones malvadas serán exterminadas. Maniobras para la batalla final. Toda la gente que salga a la guerra se pondrá en marcha y acampará frente al rey de los quiteos y de todo el ejército de Belial reunido con él para el día del encuentro, en que será castigado por la espada de Dios. Entonces el sacerdote en jefe se pondrá en pie, con sus hermanos sacerdotes y los levitas ante él, así como todos los oficiales, y les leerá la oración para tiempo de guerra, según el libro de la regla para la ocasión, y todas las palabras de sus himnos. Luego formará allí mismo todas las líneas, de acuerdo con todo lo que está escrito por el reglamento. Entonces las recorrerá el sacerdote elegido para el tiempo de la venganza por decisión unánime de sus hermanos y alentará a los combatientes tomando la palabra y diciendo, tengan ánimo, sean fuertes y pórtense como valientes guerreros. No tengan miedo ni se acobarden ante sus enemigos. Que el temor no les haga huir despavoridos ante ellos. No retrocedan ni se intimiden. Porque son una asamblea malvada, todas sus obras se hallan en tinieblas, y a ellas tienden por instinto. De nada sirve su refugio, su fuerza es como el humo que se desvanece, y toda la concentración de su muchedumbre no se hallará más, y toda la sustancia de su ser se marchitará prontamente como flor. Esfuércense en la guerra de Dios, porque hoy es tiempo de guerra para Dios contra todo ser humano. El Dios de Israel alza su mano con su maravilloso poder contra todos los espíritus malvados. Los guerreros divinos se aprestan a la batalla y los escuadrones de los santos se preparan para el día de Israel, para deshacerse de Belial, en su destrucción de vidas, hasta acabar por completo con la fuente de las tinieblas. Porque el Dios de Israel ha llamado una espada sobre todas las naciones, y por medio de los santos de su pueblo realizará proezas. Se pondrá en práctica toda la presente regla en ese día, cuando tomen posiciones frente a los campamentos de los quiteos. Y después los sacerdotes les tocarán las trompetas del recordatorio, y se romperán las hostilidades. Avanzará la infantería, las columnas tomarán posiciones entre las líneas y los sacerdotes les darán el toque de formación. A este toque de las trompetas, las columnas se desplegarán hasta formarse cada uno en su puesto. Entonces les tocarán los sacerdotes por segunda vez, dando la señal de acercarse.
Cuando se hallen a suficiente distancia de la línea de los quiteos para tirar, cada soldado echará mano a su arma. Los 6 sacerdotes tocarán entonces las trompetas de ataque, con un toque agudo e intermitente para dirigir la batalla. Los levitas y todo el cuerpo de tocadores de cuernos lanzarán, por su parte, un formidable toque de guerra. Y tan pronto suene dicho toque, los combatientes comenzarán a hacer que caigan muertos de los quiteos. Todo el ejército suspenderá entonces sus gritos de guerra. Solo los sacerdotes seguirán tocando las trompetas de ataque y la batalla contra los quiteos continuará. Cuando Belial se apreste para acudir en socorro de los hijos de las tinieblas, comenzarán a caer muertos de la infantería, según los misteriosos designios de Dios, para así someter a prueba a los designados para el combate, y los sacerdotes darán con sus trompetas el toque de reunión para que en sustitución salga otra línea a combatir, la cual tomará posiciones entre las líneas. Y a los que se encontraban empeñados en el combate les darán el toque de retirada. Luego el sacerdote principal se acercará, y puesto en pie frente a la línea, los animará por el poder de Dios a esforzarse en su batalla. Tomará la palabra y dirá: el corazón de su pueblo, lo está poniendo a prueba, sus corazones, porque desde la antigüedad han oído de los misteriosos designios de Dios, todos ellos a una, tendrán su merecido, y les ha dado su pago, como llama en espigas recién cortadas, poniéndolos a prueba en el crisol. Ha afilado sus armas, y no serán vencidas antes de ser aniquiladas todas las naciones malvadas. Ustedes recuerden la sentencia sufrida por Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por la cual Dios mostró su santidad a los ojos de todo el pueblo. Pero a Eleazar e Itamar los confirmó al mismo tiempo en el pacto eterno. Ustedes, pues, tengan ánimo y no tengan temor de ellos. Nada son. Ambicionan lo que es solo vacío y confusión, y se apoyan en lo que no existe. Porque no saben que del Dios de Israel proviene todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y que Dios conoce todos los acontecimientos de la eternidad. Hoy es el tiempo señalado por Él para humillar y abatir al jefe de los dominios de la maldad, y Él enviará eterno socorro a la heredad de sus redimidos por medio del poder del ángel majestuoso del dominio de Miguel, en eterna luz, para hacer irradiar de gozo a la familia de Israel, y traer bienestar y bendición a la heredad de Dios. Dios enaltecerá entre los dioses el dominio de Miguel, y el reinado de Israel entre todos los seres humanos. La rectitud se alegrará en las alturas y todos los hijos de la verdad de Dios se regocijarán en el conocimiento eterno. Ustedes, los hijos de su pacto, cobren ánimo estando en el crisol de Dios, hasta que Él agite la mano para dar por terminadas las pruebas a que sus misteriosos designios han sometido su existencia. Después de estas palabras, los sacerdotes les darán el toque para que los escuadrones se formen en línea. Al toque de las trompetas, las columnas se desplegarán hasta que cada hombre venga a quedar en su debido puesto. Los sacerdotes darán luego con sus trompetas un segundo toque, dando la señal de acercarse. Cuando se hayan acercado los hombres a las líneas de los quiteos a suficiente distancia para tirar, cada uno echará mano a su arma. Entonces los sacerdotes tocarán las trompetas de ataque, y todo el cuerpo de tocadores de cuernos lanzarán un toque de guerra. La infantería lanzará su acometida contra el ejército de los quiteos, y al oír el toque empezarán a herirlos. Cuando todo el ejército suspenda sus gritos de guerra, los sacerdotes los continuarán, caerán heridos ante ellos. Y al tercer turno hacerlos caer por los misteriosos designios de Dios, cuando la mano poderosa de Dios se alce para asestar a Belial y a todo el bando bajo su dominio el golpe definitivo, y el grito de guerra de los santos en la persecución de Asiria, los hijos de Jafet caerán sin poder volver a levantarse, y los quiteos serán derrotados sin remedio. La mano del Dios de Israel se alzará contra toda la horda de Belial. En esa ocasión los sacerdotes darán el toque del recordatorio, y todas las líneas de batalla acudirán a ellos, y luego se dividirán para atacar todos los campamentos de los quiteos a fin de destruirlos por completo. Cuando el sol se apresure ese día a ponerse, el principal sacerdote se pondrá en pie, con los sacerdotes y levitas que lo acompañan, los jefes de las líneas de combate y los miembros de la regla, y bendecirán allí mismo al Dios de Israel, elevando su voz y diciendo: Bendito sea tu nombre, oh Dios de dioses, porque te has mostrado grande con tu pueblo realizando maravillas.
Desde antaño has guardado tu pacto con nosotros, y nos has abierto muchas veces las puertas de la salvación, en virtud de tu pacto, tan humillados como estábamos, y conforme a tu bondad para con nosotros. Tú, oh Dios, eres recto, y lo has hecho para hacer honor a tu nombre. Nos has favorecido con tu poder maravilloso, y desde antaño nunca había acontecido nada semejante. Porque tú has sabido nuestra hora y te has mostrado hoy a nosotros, dejándonos ver tu mano leal y amorosa, dándonos eterna redención. Alejaste para siempre, con mano poderosa, la dominación del enemigo y, a nuestros enemigos, un golpe aniquilador. Y ahora, el día nos apremia en la persecución de sus hordas, porque tú, descorazonaste y entregaste a sus guerreros de modo que ya no hubo quien de ellos resistiera. Tuyo es el poder, en tu mano está la guerra, y nadie puede librar de tu mano, los tiempos señalados según tu beneplácito y la heredad, pero humillas el dominio, para los guerreros. Porque nuestro soberano es santo, y el Rey glorioso está con nosotros, y la hueste de sus espíritus con nuestra infantería y nuestra caballería, como un banco de nubes. Como nubes de rocío que vienen a cubrir la tierra, y como aguacero copioso que riega juicio sobre todo lo que en ella crece. Levántate, oh poderoso. Llévate a tus cautivos, varón glorioso. Y toma tu botín, hacedor de proezas. Pon tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y tu pie sobre los montones de muertos. Destroza a las naciones, tus adversarias, y tu espada devore cuerpos. Llena de gloria tu tierra y tu heredad de bendición. Haya multitud de ganados en tus parcelas, plata, oro y piedras preciosas en tus palacios. Oh Sión, alégrate muchísimo, y llénense de alegría, todas ustedes, ciudades de Judá. Mantén abiertas tus puertas para que pueda entrar en ti la riqueza de las naciones. Sírvante sus reyes y prosternense ante ti cuantos te humillaron, para el polvo de tus pies lamer continuamente. Oh hijas de mi pueblo, prorrumpid en cantos de alegría, enjóllense de espléndidas joyas, rijan los reinos, e Israel para un reinado eterno, esa noche para el descanso hasta la mañana, y al venir esta acudirán al lugar de la formación, los guerreros de los quiteos y las hordas de Asiria y todo el ejército de las naciones que se congregan con ellos, cayeron muertos allí por la espada de Dios. El principal sacerdote se acercará, guerra, todos los jefes de la formación y sus hombres reclutados, los que cayeron mujeríos de los quiteos, y alabarán allí al Dios de Israel.